en esta ocasión estamos aquí con el cuarto y quinto pasos y la pregunta que sigue enseguida y después, ¿qué sigue, no? Vamos a ver esa parte también. Entonces, sin proponérnoslo, sin que haya sido planeado, este compartimiento de hoy, este tema, es una especie de continuación de lo que ya vimos hace algunos meses. Vale la pena recordar un poco acerca de los 3 primeros pasos de una manera muy resumida, de una manera muy sencilla, explicar, como dice el libro verde de trabajo en el tema del cuarto paso, dice que los 3 primeros pasos son la base para hacer el cuarto paso. Entonces aquí ya me está dando una señal muy importante de que hay algo previo, hay una preparación. Involucrarse en un paso como el cuarto no es cosa que tenga que hacerse sin prepararse o sin apadrinamiento, que esto es muy importante también. Cuando ya estoy llevando un apadrinamiento más que formal con un compañero de mi confianza. ¿Por qué? Porque en estos pasos, cuarto y quinto sobre todo, se van a ventilar situaciones de mi vida, van a salir a la luz, ¿verdad? Se van a expresar vivencias, muchas de ellas dolorosas, de mi vida pasada antes de llegar al grupo o incluso ya estando en el grupo. Entonces la preparación es muy importante. Como dice aquí, ¿no? Que los 3 primeros pasos son la base. Yo entiendo base como los cimientos de algo nuevo que se va a edificar, una nueva vida. Así lo digo yo, pongo en sentido figurado una torre de 12 pisos, ¿no? Y lo más importante pues son los cimientos. El mamposteo, decían cuando yo era niño, así escuchaba, ¿no? Cuando iban a edificar una construcción. Entonces dice aquí que en el primer paso admitíamos que éramos impotentes ante los demás. No sé ustedes, pero para mí de admitir mi impotencia ante los demás y reconocer que mi vida había llegado a ser ingobernable en ese afán de control de personas y circunstancias, situaciones, todo ese trabajo de lecturas, todo ese estudio del primer paso, ese estudio también tan importante de los patrones de la codependencia, saber ante lo que soy impotente, qué es aquello que para mí es una debilidad, que no me puedo despojar de eso, que no me puedo desembarazar de ciertas conductas, de ciertos patrones, algo tan repetitivo, quizás desde mi niñez o de mi adolescencia, ya no se diga en la vida adulta, cosa que impidió mucho que me pudiera relacionar sanamente con los demás, fueran quienes fueran los demás, ¿no? Entonces, recuerdo precisamente esos apadrinamientos de primer paso cuando mi padrino era muy enfático, era muy insistente en esto de que primero tenemos que saber ante lo que somos impotentes para en un primer paso poder saber ante lo que estoy aceptando mi derrota. Estas palabritas tan conocidas que todos estamos muy familiarizados con ellas, lo de impotencia, aceptación, ingobernabilidad. Y luego dice que en el segundo paso llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos. El planteamiento tan exacto, ¿sí?, que a mí me ofrece el programa de una manera tan sencilla que yo me lo puedo plantear a mí mismo. Si en un primer paso ya me di cuenta que mi enfermedad, que esa enfermedad denominada codependencia es superior a mí, que me somete, que me domina, que esos patrones de control, de baja autoestima, de evasión, etcétera, me tienen literalmente atrapado. Mi ser verdadero no se puede manifestar porque hay muchas capas, ¿verdad? Hay una expresión en los grupos de coda que me gusta mucho, lo de que la recuperación es como pelar una cebolla y la cebolla tiene capitas delgadas y capitas gruesas, pero cada paso que yo doy, cada situación que trasciendo, cada momento que me cae un 20, lo que voy trascendiendo poco a poco,
ir descubriendo quién soy verdaderamente, no solo con defectos y patrones, sino también con cualidades, tal y como lo vamos a ver un poco en esto del cuarto paso. Es justamente esa cebolla que se va pelando, ¿no? Al final se acaban todas las capas. ¿Y qué es lo que queda ahí? Pues mi ser verdadero, ese que lucha por manifestarse, pero que tiene ese impedimento. Hay que remover el obstáculo, como también aquí le llamamos, ese ego que creció desproporcionadamente y que fue el conductor de mi vida, lamentablemente, llevándome a tomar decisiones equivocadas, pero que con esa conexión, primeramente esa concepción que yo voy teniendo de un poder superior y poco a poco esa conexión con ese poder, ¿sí? Me voy preparando y doy un pasito más adelante a lo que viene siendo estas bases para la preparación y ahora sí hacer un cuarto paso. Pero previo a esto todavía está el tercer paso, que dice aquí que en este paso tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios. Ese Dios que a mí se me va revelando en el grupo. Ya sabemos que esto de concepción de un poder superior es algo muy personal, es algo muy individual. A mí me ayuda mucho ir teniendo esa concepción, ese conocimiento, haciendo las lecturas, entrando a las juntas, escuchando las experiencias, apadrinándome. Y ese poder al que yo incluso lo denomino con un nombre específico, va cobrando realidad en mi vida. Entonces, en un tercer paso, comienzo a tener ya esas nociones de lo que es para mí un Dios, que es el que me va a devolver el sano juicio, puesto que yo no tengo, por mí mismo, no tengo los recursos, no cuento con esas herramientas, pero aquí las voy adquiriendo poco a poco y de una manera a veces tan sencilla y tan inconsciente como el hecho de entrar a una reunión, como el hecho de confiar en las juntas, de confiar en los compañeros, de confiar en mi padrino. Poco a poco así se va moldeando la dependencia en un poder superior, puesto que es el tema del tercer paso. Dependencia en un poder superior, una dependencia sana, no esas dependencias rastreras que ya tanto conocí antes de llegar al grupo y que todavía en el grupo en ocasiones he seguido cayendo y teniendo esos apegos anormales, esos apegos enfermizos. En conjunto podemos hablar ya de que toda esta manera tan anormal, tan inmadura de relacionarme con los demás, es lo que traducimos como codependencia, que ahí podrá haber tantas definiciones de lo que es codependencia. Dicen nuestros libros que nosotros, como miembros de CODA, no ofrecemos ninguna definición específica porque puede variar en cada persona. No es lo mismo quizás para ustedes como para mí cómo manifiesto yo la codependencia. Hay muchas variantes. Hay tantas definiciones como personas que las padecemos, ¿cierto? Pero en esto previo, que es la base fundamental, para ahora sí sobre esa base espiritual, que no se confunda con religiosidad, sino espiritualidad, lo que tiene que ver con valores, con principios, como son la fe. Y un segundo y tercer paso no es otro tema más que la fe, el llegar a creer que alguien superior a mí, alguien que no sea yo, me puede rescatar de esta condición, me puede liberar de este cautiverio en el que la enfermedad me ha tenido preso durante tanto tiempo, y no es más que agrietar primero y después romper esas paredes del ego, ¿no? Un ego bastante reforzado, por cierto. Y el poco a poco ir tomando conciencia de esos patrones codependientes, de esos defectos de carácter, pero con el entendimiento de que yo solo no puedo. Como dice el primer paso, admito que soy impotente, ¿sí?, ante esto. La obsesión por el control no es algo que yo me pueda quitar con solo desearlo. Obviamente que lo deseo de todo corazón, quisiera despojarme de esa horrible condición ya estando en programa, pero mis recursos humanos no son suficientes. Si no, entonces no tendría ningún caso este tema del poder superior. Entonces,
Yo comento esto muy resumidamente, a grosso modo. Creo que todos nosotros que estamos en el grupo estamos en un proceso que vamos viviendo y andando poco a poco conforme a nuestra militancia en el grupo. Y vuelvo a insistir en esto del apadrinamiento. A cierto tiempo de estar en el grupo, si yo no tuviera ya un padrino con quien trabajar el programa, pues realmente son pocas las probabilidades de éxito. Realmente yo creo que es poca gente o nadie quien podría llevarse esto a solas, ¿no? Sobre todo en estos pasos, ¿no? Como el cuarto y quinto pasos, ahí el apadrinamiento sí es básico, ¿no? Vital, ¿no? ¿Qué es entonces el cuarto paso? Es fácil leer el enunciado, el encabezado de cada paso, tan sencillo. ¿Cómo dice? El cuarto paso: sin ningún temor hicimos un minucioso inventario moral acerca de nosotros mismos. Yo cuando escuchaba esto las primeras veces o lo leía, era realmente poco lo que a mí me decía, no entendía qué es eso de inventario moral, qué es eso de sin miedo, ¿no? Pues yo tenía un chingo de miedo, o sea, tan solo el hecho de estar en grupo y en las juntas, del tema que fuera, sobre todo las de catarsis, estar enfrentando y confrontando cotidianamente mi realidad, cosa de lo que yo pretendía fugarme con una y mil conductas que lo que eran conductas para evadir una realidad, puesto que no aceptaba la realidad tal como se me presentaba, tal y como la tenía en ese momento. ¿O cómo creen ustedes que iba yo a aceptar que por decir algo mi relación con mi pareja estaba patas para arriba y que yo no sabía ya la forma de poder mejorar esa situación? ¿Sí? Y luego con el autoengaño de que la que tenía la culpa era mi pareja, que era por su culpa por lo que yo entraba en conflicto, por la que me la pasaba ansioso, enojado, frustrado, triste, enojado, temeroso. Obviamente que la pareja sí tenía algo que ver. Codependencia, el prefijo co quiere decir más de uno. O sea, para que se dé esta condición de la codependencia, es más de una persona. Codependencia, más de uno, dos o más. Yo pongo este ejemplo de la relación de pareja porque es con la que he tenido más conflicto, sobre todo en el pasado. Ahora ya todo va tomando un rumbo diferente gracias al programa de recuperación. Efectivamente, yo puedo relacionarme de mejor manera, no solo con mi pareja, sino con quien sea, con estas bases, ¿no? Con estos principios de recuperación. Y sobre todo un cuarto paso, que algo de lo que a mí me ofrece la promesa real de un cuarto y quinto paso, bien practicado, bien hecho, siguiendo las guías que nos da el mismo paso, pues no va a ser otra cosa más que derrumbar mi ego, aquello que me bloqueaba y me saboteaba en mis relaciones. ¿Ok? Hablar de ego realmente sería todo un tema, sería para un tema aparte, la verdad. Pero aquí relacionamos, o yo al menos así lo voy entendiendo, ego con todo lo que tiene que ver con aquello que a mí me causa dolor y sufrimiento. Y las emociones que no puedo controlar, que se volvieron incontrolables, negativas, enfermas, como esa ira a la que al final me hice adicto también y que de una manera inconsciente ahora lo veo, buscaba yo y propiciaba situaciones que la detonaran porque quería mi dosis, ¿verdad? Quería mi dosis de ira, de miedo, de frustración. Quería sentirme chingón con la ilusión de que era otro el que tenía la culpa y yo no me hacía responsable, ¿no? Entonces, fíjense, la forma en la que el día de hoy, por ejemplo, yo puedo ya expresar todo esto. ¿Por qué? Porque ya he vivido los procesos. Yo no he hecho solo un cuarto paso y quinto. Tengo varios ya en mi récord, ¿no? En mi haber, en mi experiencia. Y algunos en el 10º paso igual, continuamos haciendo inventarios, dice el 10º paso, ¿no? Continuamos haciendo nuestros inventarios personales y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Fíjense, ya hasta lo tengo acá grabado. Y no es chingonería ni que yo lo sepa todo, simplemente es la familiaridad que tengo el día de hoy yo con el programa, porque no solamente he hecho un cuarto paso, que aquí lo dice de una manera que en un principio les decía yo no comprendía mucho, pero para mí
cuarto paso no es más que un gran examen de conciencia, un autoexamen, mirarme por dentro con la ayuda del apadrinamiento, con la ayuda de las guías, poder ser consciente de aquello que es lo que me llevó al fracaso en la vida, ¿no? En mis relaciones, y no solo en mis relaciones interpersonales, sino en todas las áreas de mi vida. Me afectó en mi trabajo, en el dinero, en la salud, no se diga. Presentaba yo una serie de síntomas que nunca se me ocurrió que estaban relacionados con mi casi permanente inestabilidad emocional. Me hice hipocondriaco, esa condición que uno cree que está enfermo de todo y al final no estás enfermo de nada. Te haces los estudios, te llevan a los análisis, vas a la consulta, pero todo sale negativo, todo sale bien. Entonces, ¿por qué chingados me siento tan mal? Pues por ese cúmulo emocional, ¿sí? Por ese disturbio emocional acumulado de años que estaba nada más ahí reciclándose, y este gran proceso de pasos, cuarto y quinto paso, fue lo que finalmente destapó la tapa de la olla express para que pudiera salir todo lo que estaba ahí haciendo daño desde mi más remota niñez hasta cuando mi llegada al grupo. Entonces es familiarizarnos con el contenido del cuarto paso. Fíjense, hay una explicación que a mí me parece muy, no solo acertada, sino que a mí me resuena, me da mucha luz. Esto está en el libro azul de Koda. Es muy breve, se los comparto así para ir poniendo contexto de lo que estamos hablando. Referente al cuarto paso, dice aquí que sin miedo hicimos, ¿no? Un minucioso, a mí minucioso me suena como escrupuloso, concienzudo, con lujo de detalles. Luego vamos a aterrizar todos estos conceptos, porque a la hora de escribir, porque el cuarto paso es por escrito, ¿sí? Es con papel y lápiz, ¿verdad? Ya dependiendo tu apadrinamiento y el formato que tu padrino y tú elijan para hacer el inventario, pues ya se va a escribir ahí lo que corresponda, ¿verdad? Con todos esos temas que son importantes, como los miedos, los resentimientos, las relaciones interpersonales, las dependencias, la vida sexual, un tema tan importante en la vida de los codependientes, ¿no? Dice que minucioso significa buscar, mirar detenidamente, para encontrar algo perdido u oculto, aquello de lo que yo no me doy cuenta. Como ese viejo adagio que existe en los grupos, ¿no? La enfermedad de la adicción consiste mucho en estar inconsciente de lo que a mí me pasa. No me doy cuenta que no me doy cuenta. No me doy cuenta que no me doy cuenta de mi enfermedad. Es un engaño sobre otro engaño. Para mí, la peor de las inconsciencias, porque se sufre en la ignorancia. Gracias a Dios por estos procesos en los que yo puedo tomar conciencia, traer a la luz lo que estaba en la oscuridad. Recuerdo ahorita, y porque hace rato lo comentaba con mi compañera, estábamos haciendo una meditación, unas reflexiones, y salió al tema un dicho de Carl Gustav Jung referente a la iluminación. Él decía que la iluminación no se logra imaginando figuras de luz, sino concientizando tu sombra. ¡Wow! ¡Qué mejor proceso para mí, que estoy en un programa donde abarca estos temas, ¿no? Donde se puede hacer luz en la parte oscura de mi personalidad, todos aquellos secretos, todo aquello inconfesable que yo tenía guardado, pues actos que yo cometí, atentados contra mí mismo, contra los demás, en mis adicciones, primero en el alcoholismo, y luego ya sin beber, gracias al programa de Alcohólicos Anónimos. Aún así, con todo y el despertar espiritual y la liberación de la obsesión por beber, yo seguía teniendo problemas serios de relaciones. Era un escollo en mi recuperación. Todo bien lindo hasta que me relacionaba con alguien, sobre todo relaciones sentimentales de pareja, ¿no? Que era donde más yo le batallaba. Era cuestión de empezar a relacionarme con una pareja para empezar con los conflictos, ¿no? Yo podía estar sin pareja de poca madre, feliz de la vida, pero nada más me relacionaba con alguien y yo me transformaba en otra cosa.
en un cabrón inseguro, celoso, desconfiado. Obviamente, como lo descubrí también en el proceso, traigo heridas de la infancia, sobre todo la de traición, el miedo a la traición, el miedo al engaño, etcétera. ¿Cómo se va a relacionar alguien bien? Y luego este otro punto, ¿no? De la no aceptación de la realidad. Aunque estaba yo ya en un programa de recuperación donde es muy importante esto de la aceptación de mí mismo, la aceptación de la realidad, la aceptación de cómo son los demás, pero no tenía yo un grado de aceptación quizás en un nivel en el que yo pudiera estar tranquilo en mis relaciones. Entonces, cuando me relacionaba, sobre todo con parejas, me convertía en una especie de cabrón que quería cambiar a la persona, porque ya en la interacción ya no me gustaba cómo era de cierta forma, sus actitudes. Imagínense relacionarse con alguien para querer cambiarlo, para pensar, para creer e intentar cambiar a la persona, porque si no cambia, entonces no estoy tranquilo, no soy feliz. Asociar mi felicidad con que otra persona cambie, asociar mi tranquilidad con que otra persona cambie, no solo conductas negativas o adicciones cuando es el caso, sino en general, siendo que las relaciones, por lo que voy aprendiendo ahora, pues para lo que menos son es para querer cambiar al otro. O lo acepto y vivo con él, o interactúo bien con él o ella, según sea el caso, o mejor me retiro, porque eso no es un daño que yo me estoy haciendo y se lo estoy haciendo a la otra persona. Dice acá que lo perdido o lo oculto. El proceso de recuperación, desde mi experiencia, desde mi entendimiento, es ir descendiendo, ¿sí?, a estratos profundos de mi propia personalidad, ¿sí?, ocultos, dice aquí, subyacentes, aquello de lo que yo no me doy cuenta. Yo no sabía el nivel de egoísmo que yo me cargaba, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo iba a saber? Yo me consideraba una buena persona. Y no es que fuera mala persona, pero no podía ver rasgos o aspectos de mi personalidad. Tenía una especie de miopía, de ceguera para poder verme a mí, pero una gran agudeza para ver a los demás, juzgarlos, ¿no? Dice acá que llegar a conocer, aprender y buscar para llevar a cabo una investigación exhaustiva. Es decir, yo no sé mirarme a mí mismo, no tengo ese don, esa capacidad, pero puedo aprender a hacerlo con estos recursos que me da el programa, tal y como ha ido sucediendo. A mí me ha sido muy agradable, muy bonito poder, por ejemplo, apadrinar personas que han hecho estos pasos y poder ver el cambio en su vida, ver ese cuadro grandioso de transformación en una persona antes deprimida, antes retraída, antes incapaz para relacionarse, comenzar a verla feliz, serena, con nuevas relaciones y mejores relaciones. A mí me encanta ver eso. Yo, si por algo he apadrinado, es porque gozo intensamente ver esas experiencias, no solo en mí, porque las he tenido, sino también en los demás. Y es un privilegio, compañeros, de veras, los que han acompañado a ahijados o ahijadas en cuarto y quinto paso y de ahí en adelante podrán saber de lo que les estoy hablando. Para mí eso es el glamour de la recuperación, poder ver cómo se sale de las tinieblas a la luz. No encuentro otra expresión más adecuada para esto que estoy compartiendo. Dice aquí que sin miedo, porque el cuarto paso dice sin miedo, aunque honestamente se los digo, cuando hice mi primer cuarto paso, yo sí tenía miedo, pero la ubicación fue rápida y en el instante el padrino a mí me transmitió que el valor no es ausencia de miedo. Dice la oración de la serenidad, valor para cambiar, no es ausencia de miedo, es esa capacidad de enfrentar el miedo. Y cómo atrás del miedo no hay nada en ocasiones. Tan solo de enfrentarlo se desvanece. Pero hay que enfrentarlo, hay que vivirlo para poder saberlo, ¿no? Entonces yo sí tenía miedo, y no poco. Pero aún así, seguí la sugerencia y hice mi primer cuarto y quinto paso. Y dice aquí que sin miedo significa ser valiente, audaz, invencible.
Esto es de libro azul, no estoy leyendo literatura fantástica ni novela de ciencia ficción. Es uno de nuestros libros básicos en Coda. Los que lo han leído saben, ¿no?, que está en la página 38, en la sección de los 12 pasos de Coda. Este es el cuarto paso en Coda. Uno de los que yo me he basado para poder hacer mi propio inventario y para poder guiar a otros a que lo hagan. Dice acá que significaba buscar algo perdido u oculto. Estábamos realmente al borde de una gran aventura, el descubrimiento de nuestro verdadero ser. ¿Se acuerdan lo que hace rato comentaba de pelar la cebolla, capa por capa, proceso tras proceso, trauma? Hay experiencias dolorosas, se llora, si se tiene que llorar, se llora, si no, no sería catarsis. Catarsis es vomitar literalmente lo que se trae ahí, que lastima, que duele, que daña, y no solo lo hacemos en juntas de catarsis. La experiencia del cuarto y quinto paso creo que es la mejor catarsis que una persona puede hacer. Dice una de las ubicaciones más bonitas: poder mirar de frente al mundo, sin miedo ni culpa, poder caminar erguido sin apretar las nalgas. Pero esta palabra sin miedo era otra historia. Muchos de nosotros todavía creíamos que era imposible abordar este proceso sin miedo, tal como me pasó a mí, ¿verdad? Fuimos consolados por otros que se habían sentido como nosotros. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos, que emprendíamos este camino con Dios, que nos guiaría suavemente en nuestro camino. La importancia de hacer estos procesos, estos pasos, con apadrinamiento, en grupo. En grupo se puede hacer lo que individualmente no podría, porque en la unidad, ahí en medio de nosotros, está ese poder superior, ¿no? Y difícilmente cualquiera podría hacer estos pasos sin la ayuda de Dios. Aquí mismo lo dice, lo acabo de leer, ¿no? Luego dice que en la primera parte de este paso definió la actitud que adoptamos mientras lo trabajábamos, una actitud de búsqueda y audacia. ¿Saben? En mi experiencia, mi primer inventario que yo hice, compré una libreta de 100 hojas, de esas de tamaño profesional, como de este tamaño, algo así, por sugerencia de mi padrino. Y la sugerencia era escribir todos los días, un promedio de 1 hora y media por día. Y eso hice durante un mes más o menos, que fue lo que duró mi escritura, mi primera escritura, basada en estos temas. Ahorita vamos a hablar de los formatos y las guías, porque hay varias guías. ¿Cuál voy a hacer yo? La que mejor me acomode, o la que el padrino considere que es la mejor para mí. Entre los dos decidimos. Un padrino a mí no me va a decir qué haga y cómo lo tengo que hacer. Es entre ambos. Claro, el padrino puede sugerir algo, pero yo también puedo decir, oye, como que esta me acomoda mejor, ¿no? Entonces yo, mi primer inventario fue un inventario de mi vida emocional con los temas, y fueron, ahorita que lo estoy recordando, se los comento, fueron 4 temas principales, por separado los temas. Inventario de resentimientos fue el primero, con quien yo estaba tan emputado, tan enojado, personas, etcétera, conmigo mismo incluso, con Dios, o el concepto falso y equivocado que yo tenía de Dios, y obviamente que sí estaba resentido con ese Dios supuesto con el que yo creía. Luego viene otro inventario de mis propias faltas. En el inventario de resentimientos, pues yo escribo ahí, yo considero ahí todo lo que considero que otros me hicieron, porque estoy tan encabronado. Y sí viví situaciones de abuso, de muchas formas. Lo digo así a grosso modo. Ya cuando se trabajan estos pasos con calma, poco a poco se va comprendiendo un poquito más todo esto. Pero yo, para que haya fluidez en el tema y me alcance a compartir todo lo que ahí medio preparé. Y luego, después de los sentimientos, viene ahora sí voltearme el dedo, mis propias faltas. Sí, a mí me hicieron, pero yo hice también. Y este es el momento de reconocerlo. Ese es otro tema, mis propias faltas. ¿Qué actos, qué conductas, qué actitudes tuve yo con los demás, ¿no? que me causaron culpa?
¿sí? Que me causaron remordimiento, que yo causé daño a otros, con o sin querer. Luego este otro tema tan importante de los miedos, vida sexual, en fin, es uno de los formatos, aunque hay otras guías también, ¿eh? Finalmente dice aquí, para ir pasando también un poco a lo que sigue de esto, que es el quinto paso, y luego el cierre del tema que va a ser, y después de esto, ¿qué sigue, no? Cuarto y quinto paso, y después, adelanto esto nada más. Por lo menos en Alcohólicos Anónimos, no sé si aquí en Coda nunca he escuchado esta expresión, de que el sexto y séptimo pasos son conocidos como los pasos olvidados. Ojalá y hoy en el compartimiento se pueda transmitir que esos pasos, sexto y séptimo, son tan importantes como estos, y que es lo que sigue obviamente de cuarto y quinto paso, y en la conclusión del tema veríamos cuál es la forma de convertir lo de pasos olvidados a pasos trabajados. Finalmente dice acá, la palabra moral tiene muchos sinónimos. Acuérdense lo que dice, recordemos lo que dice el encabezado. Sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Moral tiene muchos sinónimos, entre ellos palabras como honesto, directo, justo y abierto. Aquí están los elementos. Aquí están las sugerencias para que un cuarto paso pueda ser ideal, no perfecto. Decía mi padrino, no hay cuarto paso perfecto, pero sí hay cuarto paso bien hecho, que es muy diferente. No lo vas a hacer al peso del culo, él así me decía, ¿verdad? Era su modo de hablar. Entonces, no hay cuarto paso perfecto, pero sí bien hecho. ¿Cuál es? En el que no retuve nada, en el que todo lo que me llegó lo planteé, lo escribí, lo ventilé, con la mayor honestidad que me es posible, con detalles incluso, ¿saben? Abro este pequeño paréntesis, lo que a veces se escucha en las reuniones, ¿no? No juzgo, pero esto lo escuché en una reunión de una persona que estaba compartiendo algo del cuarto paso, y esa persona decía pues que ya no es necesario ni en tribuna ni en el cuarto paso entrar en detalles de las vivencias y experiencias que yo tuve, que lo mejor es eso, ya dejarlo ahí, ¿no? Olvidado, ¿no? Enterrado. Pero lo importante es el día de hoy. Nada tan falso. Sí hay que entrar en detalles. Y eso es lo que mucha gente se resiste a hacer. Yo en lo personal no. Pero sí me ha tocado hijados que se resisten a entrar en detalles de alguna experiencia, por ejemplo, de abuso. Vamos a poner ejemplos, ¿no? De traición, que son como de las más dolorosas, ¿no? O de aspectos de la vida sexual, que creo que es uno de los temas más sensibles de un adicto. No solo el codependiente, adictos en general. El tema sexual, aguas, cuidado, incluso cómo abordar el tema de quizás un daño muy profundo que hay por ahí en los hábitos, principalmente cuando la obsesión y la compulsión pegan por ese lado, perdón, del tema sexual, ¿no? Quizás para algunos no es tanto un tema sensible, el tema sexual, pero sí hay otros temas. Cada quien va a ir encontrando ahí cuál es el tema como que le cuesta más trabajo abordar, ¿no? Pero que sí se puede hacer, y es necesario hacerlo con detalles. Incluso, ahí les va, tan se entra en detalles que por lo menos la sugerencia, esto está acá, ahorita lo muestro, termino con esto. Es que si en una lectura sería imposible, ¿no? O sea, no todo puede ser experiencia personal. Si yo no traigo por lo menos una breve lectura, está incompleto mi compartimiento. Podría llevarme la hora y media o los 50 minutos, creo. Creo que son 50 minutos, ¿verdad, Conchita? ¿Todavía me queda tiempo? Hola, hola, ¿o ya me quedé solo? Me quedan 10, ok, bueno. Dice, el mensaje en el cuarto paso fue claro. Este inventario de nosotros mismos debía ser honesto y directo, sin críticas ni abusos. Y me gusta mucho una parte del cuarto paso donde dice que es el acto más amoroso que yo puedo tener para conmigo mismo.
un inventario, un examen de conciencia, la disposición de verme a mí mismo como yo soy, de enfrentarme a mí mismo con verdad, mi propia verdad, y ser libre a través de ese enfrentamiento. Quizás es algo de lo que quiso decir aquel maestro espiritual cuando dijo algo acerca de que la verdad te hará libre, ¿no? ¿Cuál verdad? Mi propia verdad. Mi humanidad en todo su esplendor. Volvemos a lo de que la iluminación, según Carl Jung, no se logra imaginando figuras de luz, sino reconociendo mi sombra. Y una parte del cuarto paso, en este caso de la versión de Alcohólicos Anónimos, dice que no hay nada tan increíble, tan satisfactorio que enfrentar mi parte oscura, la parte oscura de mi personalidad, ¿sí? Que cuando la reconozco, la admito, ¿sí? Sin juzgarme, sin castigarme, con la mayor honestidad que yo sea posible de tener. Con ese sencillo acto o experiencia de reconocer la parte oscura de mi personalidad, mi parte luminosa se hace más luminosa. Y es una experiencia que nadie se debe perder, dice el cuarto paso. Finalmente dice acá, para algunos fue más difícil descubrir los puntos buenos para enfrentar las fallas. Para otros, reconocer las cualidades hizo que la tarea fuera menos dolorosa. Sean cuales sean nuestros sentimientos al respecto, se nos animó a hacer ambas cosas, ya que cada una era un aspecto importante de un inventario minucioso. Fíjense ya nada más para dejar ahí el tema de que si hay que entrar en detalles o no. Tan es así que el mismo formato que sugiere el libro azul de Coda incluye una sección, aquí la voy a mostrar, para quienes lo han hecho con esta guía, que es una de muchas. De lo único que se refiere esta guía, con un recuadro, con ejemplos sencillos, obviamente con ejemplos, no sé si ficticios o reales, pero para mí está muy bien hecho y yo pueda trabajar en mí mismo, ¿no? Ahora, vamos al quinto paso y al cierre de qué pasa, qué viene después del cuarto y quinto paso. Ya quedó claro a estas alturas, aunque sea así a grosso modo, explicado de una manera quizás muy resumida. Cuando ya tengo un cuarto paso hecho, una escritura terminada, independientemente de la guía que mi padrino y yo ya hemos elegido, y para eso hay que ver el libro verde de trabajo, que yo también me he basado en ese libro para los inventarios, que incluso trae en el cuarto paso, incluye nuevamente los patrones de la codependencia, si es que ese cuarto paso se va a referir más a los patrones, aunque también en ese formato habla de defectos. Al parecer son ambas cosas. Todo depende del apadrinamiento de cada quien. Yo hablo de mi experiencia. Yo he hecho ambos. Entonces, ya lo tengo terminado, ya creo que no se me olvidó nada, o si se me olvidó no fue conscientemente. Ya lo terminé. ¿Qué hago entonces con la libreta? ¿La voy a guardar en el cajón de los olvidos? ¿O la voy a leer de vez en cuando? ¿Como leer un libro? No. El quinto paso, justamente es ahí donde entra el quinto paso, que dice en el encabezado, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestras fallas. Es una forma muy, muy bonita, un poco rebuscada para decir que lo que voy a hacer es confesarme. Es una confesión como nunca la había hecho en mi vida, y créanme que algunas veces me confesé con algunos sacerdotes. No hablo mal de mí, ni me quiero echar mal rollo, pero en algún momento esas confesiones pues fueron bien deshonestas, ¿verdad? Lo mismo que cuando estuve con un terapeuta que intentó ayudarme, un psiquiatra y luego un psicólogo, porque mis problemas de personalidad, mis adicciones ya me llevaron a consecuencias devastadoras, y sí busqué ayuda de ese tipo, pero no tenía ahora lo veo, no tenía la capacidad de ser honesto con alguien. Tenía mucho miedo y de hecho no sabía que para yo ponerme bien y poder tener una ayuda
en las adicciones, tenía que ser honesto con alguien, ¿sí? Tenía que estar dispuesto a dejar de vivir con tantos secretos, ¿no? Pero aquí volvemos otra vez al tema de la preparación. Entonces, ¿qué es el quinto paso? En pocas palabras, leer en voz alta, delante de mi padrino, todo lo que escribí en mi libreta, en una sola sesión. Yo así fui como lo hice en mi primera experiencia de cuarto y quinto paso, en una sola sesión, en una sola sentada. Fueron como 6 o 7 horas de estar yo leyendo todo, y no es lo mismo estarlo acá escribiendo, yo acá conmigo y con Dios, porque el cuarto paso al parecer va por ahí, es un asunto entre Dios y yo nada más, no hay un tercero, pero el quinto paso sugiere que haya un tercero, dice ahí otro ser humano. ¿Quién es ese ser humano indicado? Pues el padrino, la madrina, aunque algunos de los formatos, que ya quienes gusten ver más información, en el libro azul, libro verde de trabajo, también dice que es posible y que se puede que sea alguien que no tiene que ver nada con el grupo. Puede ser un sacerdote, un terapeuta, un psicólogo o hasta un perfecto desconocido, siempre y cuando haya la confianza para. Pero en los grupos lo que se estila, pues, en la mayoría supongo, es con el padrino. Yo lo hice con mi padrino. Entonces no fue lo mismo acá en la escritura, poco a poco, un mes de escritura, hora y media todos los días, que en una sola sentada está bien cabrón, el impacto es otro, el efecto es diferente. Nada más de acordarme, hubo un momento de mi lectura con el padrino que empecé a llegar a esos temas muy dolorosos, que ahorita no es el chiste entrar en detalles, para qué los asusto, para qué los aburro, pero realmente experiencias bien cabronas que yo tuve antes de llegar al grupo respecto a cómo cuando le haces daño a una persona, ¿no? Como cuando llegué a satisfacer algún deseo de venganza con alguien y le ocasioné un daño con alevosía y ventaja en su cuerpo, en su economía, en su integridad. Y hubo un momento en el que paré de leer, entré como en una ansiedad, un pánico que me dominó. Mi padrino se sacó de onda bien gacho, pero tuvo mucho respeto, me dio mi espacio, se me trabaron las quijadas, tuve un frío, una sudoración como de muerte. Les digo, no es lo mismo la escritura de un mes o el tiempo que te lleve que ya estarlo haciendo acá directamente con el padrino, y es lo que se busca, dice el quinto paso. Es lo que se busca. Por eso, si no, entonces todo quedaría entre Dios y tú. Debe haber ahí un tercero, debe haber ese filtro para que se pueda experimentar, se pueda sentir, ¿no? Y de esa forma liberar. ¿Saben? Después de este momento crítico que yo tuve en la escritura, que tuve el impulso de salir corriendo, ahora veo que era el enfrentamiento conmigo mismo, el estar admitiendo eso sin justificarme, sin excusas de nada, simplemente en blanco y negro reconociendo mis errores, que por cierto, mi primer cuarto paso no incluyó virtudes o cualidades como algunos formatos lo sugieren, que ya después hubo el momento de hacerlo así más equilibrado, no solo defectos, también virtudes y cualidades, ¿no? El primero, para mayor eficacia, incluyó puros defectos, puras malas, como decimos, ¿no? Entonces, por eso el impacto, ¿no? Por eso la reacción. Pero luego de que yo mismo me dije, pues ya estás aquí, cabrón, ya sigue leyendo, tú síguete. Y con balbuceos, como no queriendo, comencé otra vez, retomé mi lectura y de repente empecé a sentir una cosa extraña, pero muy bonita, muy agradable, como un calorcito interno, poquito que luego se fue aumentando hasta que en un momento me sentí como dominado por una sensación de seguridad muy bonita, con un gozo acá, algo en mi pecho así bonito. Ya posteriormente, después del quinto paso, en una conversación que tuve yo con mi padrino, me dijo que él había sentido algo así, algo diferente. Hasta me dijo, siento que ahí tuviste una gran conexión con tu poder superior. Para mí se hizo la presencia de Dios. Qué bonito. Yo dije, qué padre, pues sí lo creo por la forma en la que
yo me sentí. El total que yo terminé con mi lectura y ya en un estado de ánimo completamente diferente, en un estado mental completamente, con una sensación de liberación y de desahogo que me cuesta trabajo decir con palabras. Y como parte del proceso de liberación, lo que hicimos por sugerencia del padrino fue quemar la libreta. Quemarla, o sea, que ardiera en llamas, ¿no? Esa dinámica de quemar la libreta da una sensación muy poderosa, muy increíble, de que realmente todo eso quedó hecho cenizas. Y efectivamente, como dice una de las paradojas, ¿no?, en la recuperación, ¿no?, morir para renacer. Así es como es mi sentir de esta experiencia. El padrino me lo corroboró. Obviamente él ya había tenido la experiencia. Y esta paradoja de morir para renacer, pues qué mejor demostración o qué mejor forma, ¿sí?, de verlo así, que en un proceso como quemar la libreta. Hay algunos que la entierran. El chiste es quedarse con la sensación de que eso realmente de que ese Carlos ya murió y que ahora esta es la nueva versión, ¿no? La nueva criatura, ¿no? Obviamente todavía con algo de la vieja naturaleza, pero ya ya no solamente son las bases de la recuperación. Por eso yo al principio decía, estos pasos para mí, cuarto y quinto, de ahí en adelante ya son lo serio, el plato fuerte. Entonces, pues ya después ya lo digo quizás un poco más resumido por el tiempo que me queda, para escucharlos también a ustedes si hay comentarios o hay preguntas, y luego en las preguntas se puede seguir abordando el tema, se puede ampliar un poquito. Después, ¿qué siguió? Pues un lapso muy corto de estar así como disfrutando de esa tranquilidad, de mirar de frente al mundo, como dice el libro, como dice la ubicación, de gozar la sensación de libertad, ¿no? Pero luego viene este proceso ahora sí muy importante de sexto y séptimo pasos, que no es más que la continuación de esto. No todo está terminado ni completamente resuelto. Los cuarto y quinto paso, en mi experiencia, en mi propio entendimiento, es solo una parte, sí, muy importante, es fuerte, es doloroso según el caso de cada quien y la sensibilidad de cada quien, pero no está todo completado. Para que se pueda consumar, ahora sí, una liberación de fondo, que es donde dice la misma literatura, que aquí es donde las obsesiones son completamente desterradas, liberadas. Proceso de sexto y séptimo paso. Obsesión, en el caso de la codependencia, pues la obsesión del control. Acuérdense un poco de esto que hablamos al principio de la reunión, algunas ciertas definiciones de lo que es la codependencia, y una de ellas es la obsesión por el control de personas y circunstancias, ¿no?, o situaciones. Pero igual aplica para obsesiones de todo tipo. Ya cuando uno se analiza te das cuenta que no es solamente obsesión por los demás, hay otro tipo. Y luego ya no te da de una forma, pero te da de otra, ¿no? Con la comida, no sé, con la adicción, de cierto modo no se ha superado al 100%, ¿sí?, psicológicamente, digamos, y para eso viene este otro proceso de sexto y séptimo paso, ¿no? Y solamente diré de manera resumida los encabezados, pero es la parte que sigue, ¿verdad?, para que el proceso de liberación de esta condición, patrones, conductas, defectos, ahora sí, pueda haber esa liberación. Y como dice el sexto paso, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de estos defectos. ¿Cuáles? Pues los que ya concienticé en el cuarto paso, los que ya confesé en el quinto. Y luego el séptimo, como dice, humildemente le pedimos a Dios nos liberase de todos estos defectos, Ojalá y un día, si me vuelven a invitar, Conchita o el servidor que esté en turno, nos metemos un poquito más a estos pasos, que son el sexto y el séptimo, que creo que merecen su junta aparte.
Y bueno, pues para no excederme del tiempo, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Me ayuda mucho estar aquí con ustedes, rememorando todo esto, leyendo un poquito y compartiendo algo de mi experiencia. Si hay alguna pregunta, pues aquí sigo con ustedes y seguimos con el tema. Muchas gracias por la invitación y adelante, Conchita.